Comenzamos un viaje, ¿verdad? ¿Usted recuerda a dónde empezamos ese viaje? Dile que está a tu lado, vamos a llegar a Roma. Vamos a llegar a Roma. ¿Cuántos no estuvieron hace 15 días? ¿Cuántos no estuvieron hace 15 días? Levante su mano. Ok, puede verse esa primera parte en el canal de YouTube y puede ver ese mensaje que tuvimos hace 15 días. La semana pasada una hermana de la iglesia al final del servicio se me acercó y me dijo: pastor, hoy no era que llegábamos a Roma. Yo le dije: mi hermana, espere un momentico, el otro domingo vamos a llegar a Roma. Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? La Biblia en el celular, la Biblia física, como usted quiera. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos. Hechos capítulo 28. Hace 15 días hablábamos de ese viaje que el apóstol Pablo emprendió a Roma, la capital del imperio en ese momento, una de las ciudades más importantes de la época, de las cuales se dice o se decía que era una cloaca del pecado, que era un lugar sumamente pervertido, que era sin duda alguna una ciudad de mucha importancia, donde salen aquellos dichos como todos los caminos conducen a Roma, ya que era una ciudad que se caracterizaba y un imperio que se caracterizaba por tener muy buenas vías, muy buenas carreteras para poder comunicarse en ese tiempo en el mundo conocido. Y sabemos que había un deseo en el corazón del apóstol Pablo de poder llegar a Roma para que el evangelio se siguiera expandiendo de una manera más rápida. También había un deseo en el apóstol Pablo de llegar hasta lo último de la tierra, como lo hablábamos hace 15 días, lo que para ellos en ese momento era el límite de España, porque era el mundo conocido de la época, lo cual sabemos que Pablo no pudo cumplir, pero la historia nos dice que el apóstol Santiago pudo llegar hasta ese lugar de España y se conoce hoy como el Camino de Santiago, Santiago de Compostela y otros lugares muy específicos del continente europeo. Pero hay un deseo en el corazón de Pablo de poder llegar a Roma, y lo dijimos hace 15 días, que para Pablo Roma representaba un lugar de muerte, pero era un lugar del cumplimiento de su propósito. Porque de pronto decir hoy nos vamos para Roma suena muy bonito, es un viaje muy turístico, es un viaje muy chévere. Agarramos el pasaporte, nos vamos al aeropuerto, porque en este tiempo nadie se va para Roma en barco. A menos que esté loco, pero en ese tiempo ese era el medio de transporte y ellos tenían que usarlo, y claramente habían muchos inconvenientes en el camino. Lo pudimos ver el domingo hace 15 días en Hechos capítulo 27, la travesía que el apóstol Pablo y otros prisioneros y otras personas, 276 personas exactamente, iban en ese barco y tuvieron algo que se llamó un naufragio. Pero ninguno perdió la vida, porque era una promesa de Dios. Y quiero decirte, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y eso es algo que tú y yo debemos tener siempre seguro en nuestro corazón. Nosotros caminamos sobre las palabras de Dios. Nosotros caminamos sobre las promesas de Dios. Se puede perder todo lo material, pero cuando Dios dice que te va a cuidar, te va a cuidar. Alguien reciba esta palabra: cuando Dios dice que te va a guardar, te va a guardar. Y yo sé que aquí hay gente sentada que Dios les ha guardado la vida. En un accidente, en una operación, en una enfermedad, en cualquier situación cotidiana, de las más normales, de las más sencillas y aún de las más complicadas. Si hoy estamos aquí vivos, es porque el Señor nos ha guardado la vida. Y mira, Hechos capítulo 28 continúa relatando la historia, y con este capítulo cierra el libro de Hechos. Y así como comienza el libro de Hechos, termina el libro de Hechos. Y quiero que leamos juntos Hechos capítulo 28, versículo 1, si puedes abrir tu Biblia. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si lo tienes en la Reina Valera, en la traducción que la tengas, síguenos en esta lectura. Dice así: una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Y mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego,
una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Y aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente. ¿Qué hizo Pablo? En el fuego, y no sufrió ningún daño. Y la gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Wow. Y cerca de la costa a donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Y él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. ¿Por cuántos días? Y dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Y entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado nos colmaron de honores, y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Y vamos a ir por partes en este capítulo. Dice que cuando Pablo y todos los ocupantes de ese barco naufragaron, llegaron a un lugar que no sabían cómo se llamaba. Pero el capítulo 28 comienza diciendo que cuando se enteraron cómo se llamaba, creo que en Dios no hay casualidades y en la Biblia tampoco. La isla de Malta significa refugio. ¿Significa qué? Refugio. Y dice que cuando ellos llegaron, encontraron gente que los trató con amabilidad. Porque el invierno estaba comenzando y dice que estaba lloviendo y hacía mucho frío. Ellos pudieron haber muerto en el mar. Dice que hasta duraron 14 noches y días donde no podían ver ni el sol ni las estrellas. Un fenómeno climático sumamente extraño y particular. Pero llegaron con vida a la isla de Malta. Llegaron a un lugar de refugio. Y a pesar de todo lo que habían pasado, a pesar de todas las circunstancias que habían vivido, a pesar de todas las tormentas, de un viento suave, luego de una tormenta sumamente fuerte, ellos llegaron con vida. Y yo sé que si tú hoy estás aquí, es porque eres un testimonio de que las tormentas de la vida no te han podido matar. Enfermedades, problemas económicos, crisis en el matrimonio, situaciones con los hijos, desempleo, escasez, no sé. Pero si hoy estás aquí es porque el Señor te ha sostenido. Y sabes, cuando yo tengo esa seguridad en mi corazón, puedo saber que el Señor me conduce a un lugar de refugio. Pero quiero decirte algunas enseñanzas que me deja esta palabra. Lo primero es que tú no eres lo que la gente dice que eres. Ni lo bueno ni lo malo. Voy a repetir esto. Tú no eres lo que la gente dice que eres. Ni lo bueno ni lo malo. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y esto fue lo que le pasó a Pablo. Unas personas que cuando llegaron los trataron con amabilidad. Pero suele suceder que esas mismas personas que a veces te tratan con amabilidad, en cualquier momento te comienzan a criticar. Dile que está a tu lado, ¿estás escuchando? ¿Sabes por qué? Porque ninguno está exento de que sea señalado, criticado, juzgado. Y lastimosamente vivimos en un mundo que se debate entre el juicio hacia lo bueno o lo malo. Dice que Pablo estaba recogiendo unos pedazos de leña para poder echarlo al fuego, y mientras recogía unos pedazos de leña, dice que lo picó una víbora, una serpiente venenosa, lo picó una culebra. ¿Qué habría hecho usted si lo pica una culebra? ¿Qué hace? Algunos se privan, algunos gritan, algunos hacen lo que hizo Pablo, se la sacuden y se la quitan lo más rápido posible, ¿verdad? Pablo no se quedó diciendo, ay, me picó una culebra, yo sí soy de malas, ¿por qué me pasa esto a mí? Salgo de una y me meto en la otra. No. Y nosotros tenemos que aprender del ejemplo del apóstol Pablo en la Biblia. Hay veces que nos pasan cosas y salimos de un problema y lo siguiente es otro problema. ¿Y qué hacemos? Nos quejamos, peleamos con Dios, nos resentimos con la iglesia, no le hablamos más al pastor, nos vamos de la casa, nos cambiamos de ciudad, nos vamos a otro país, nos amargamos la vida porque estamos viendo solamente el problema y no estamos viendo lo que Dios quiere hacer. Dile que está a tu lado, hay algo que Dios quiere hacer. Es más, cuando hay situaciones que tú no entiendes, porque esto no tenía explicación, tanto que los habitantes, los nativos de la isla dijeron,
oye, este tipo tiene que ser un asesino. Se salvó del mar y ahora la justicia divina no lo va a dejar vivir, se va a morir. Por eso te digo, tú no eres lo que la gente dice que eres. Hay una frase que hemos escuchado muchas veces que dice que no se te suban los halagos a la cabeza y que no se te meta la crítica al corazón. Voy a repetirlo, que no se te suban los halagos a la cabeza, pero que tampoco se te meta la crítica en el corazón. Porque hay gente que te va a aplaudir, te va a felicitar, te va a decir qué bueno eres, qué maravilloso eres, qué ser tan espectacular eres. Y luego te van a criticar y es normal. Y no tienes por qué ponerte a pelear con la gente. Oye, ¿por qué me trataron bien y ahora me tratan mal? Tú tienes que tener los oídos abiertos a lo que Dios dice de ti, a lo que Dios dice de mí. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y eso tiene que quedar grabado en nuestro corazón. Pablo no se quedó mirando la culebra. Pablo no se quedó mirando el problema. ¿Cuántos tienen culebras por ahí que los andan persiguiendo? Aleluya, el Señor habló. Unción de risa, algunos están recibiendo ahora. ¿Sabes? Lo que tenemos que hacer con las culebras es sacudirnos de ellas. ¿Sabes? ¿A dónde picó la culebra a Pablo? En la mano. Y ¿sabes? Las manos representan ese poder a hacer cosas. Las manos representan lo que Jesús un día dijo: ustedes pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Representa el poder de Dios a través de ti, a través de mí. Las manos representan ese estrechar la mano de otro y levantarlo, ayudarlo. Con las manos yo sirvo a otros. Y muchas veces lo que el enemigo quiere es detener la manera en la que tú le puedes servir a los demás. Porque alguno podrá decir: no, pastor, yo que voy a servir en la iglesia. No, pastor, yo que voy a ir a la iglesia. Yo que le voy a hablar a otros de Jesús. ¿No ve cómo estoy yo de mal? ¿No ve los problemas que yo estoy viviendo? ¿No ven las situaciones que yo estoy pasando? Ya yo no sigo adelante. Yo me rindo, yo tiro la toalla. Es más, ¿para qué vivo? Y eso es lo que el diablo quiere. Detenerte. Que digas ya no más. Que digas yo para qué estoy viviendo. Porque el enemigo va a atacar la posibilidad que tú tienes para ayudar a otros. Pero ¿sabes qué hizo Pablo? Haga conmigo así. Dile: sacúdete. No que tiene arena. Sacúdete de las culebras. Sacúdete de los problemas. Sacúdete de las cosas que el diablo quiere usar para distraerte, desenfocarte y detenerte. Todos los que estamos aquí tenemos problemas. ¿Es o no es? Todos aquí tenemos situaciones. De pronto tú piensas que las tuyas son las peores y hay gente que tiene peores que tú. Porque todo es bajo la perspectiva humana. Pero cuando vemos las cosas bajo la perspectiva de Dios, es que cuando nosotros llegamos a un lugar es porque Dios tiene un propósito. Y si hay algo que trate de detener el propósito, es porque bien grande que es el propósito. Oye, llegó a la isla de Malta recién llegado y toma tu culebra. ¿Y sabes qué pasó? Los nativos que dijeron: este tipo es un asesino, estaban esperando que ¿qué? Que se hinchara y que se muriera. Dile que está a tu lado: se van a quedar esperando. Hay gente que se va a quedar esperando tu caída. Hay gente que se va a quedar esperando tu derrota. Hay gente que se va a quedar esperando tu destrucción. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo y te va a cuidar. Dios te va a guardar. Y esto ahora no es para que tú te las creas del chacho. Claro, yo soy. No. Es para que nos volvamos más humildes con el Señor. Y digamos, a la final no soy yo, es Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él se sacude la serpiente, ellos se quedaron esperando a ver si se moría, a ver si se hinchaba. Pero dice, después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión. ¿Qué cosa? Así somos los seres humanos. Le dijeron asesino y luego que le dijeron: tú eres un Dios. Y hay gente que se le deja que eso se le meta al corazón y a la cabeza y se creen dioses. Tú no eres un Dios. Dile que está a tu lado: tú no eres ni un asesino, pero tampoco eres un Dios. O sea, tú no eres lo que la gente dice que eres, porque la gente cambia de opinión. La gente es cambiante, pero Dios no es cambiante. Dios tiene una sola opinión de ti. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Punto. Pastor, así me la embarre, así me equivoque. Sí, sigue siendo mi hijo. No dejas de ser mi hijo. No dejas de ser mi hija. Y dice que cuando vieron que no se murió,
dijeron, este es un Dios. Y Pablo se quedó diciendo, claro, yo soy un Dios. No. Pablo siguió haciendo lo que Dios le llamó a hacer, y es algo que te quiero decir como segunda cosa. Y si estás anotando, anótalo. Mientras llegas al destino, disfruta el camino. Y esto te lo voy a repetir porque hay gente que todavía no ha llegado a la meta, al lugar que quiere llegar, a esa promesa que Dios le hizo, y viven quejándose. ¿Y hasta cuándo? ¿Y cuánto se va a demorar? ¿Y qué más tengo que pasar? ¿Y qué más tengo que vivir? ¿Y cuándo se me va a resolver el problema? Disfruta el camino. Disfruta las estaciones, disfruta los momentos. Mira, en la Biblia siempre hay una representación de 3 días, de 3 semanas, de 3 meses, de 3 años. Siempre representa un cambio, siempre representa un cambio de estación, algo que va a pasar después. No sé si lo tuyo son 3 días, no sé si lo tuyo van a ser 3 semanas, no sé si lo tuyo van a ser 3 meses. Si yo los pusiera a escoger, ustedes todos dirían que 3 días. Porque nosotros somos afanados. Nosotros somos desesperados, nosotros queremos que todo suceda ya. Pero mira, 3 días, en 3 días Jesús resucitó. En 3 semanas el mensaje que venía del cielo para Daniel fue desatado y lo recibió. En 3 años Jesús estuvo con sus discípulos y vino un cambio. Aquí dice que en 3 meses ellos tuvieron que vivir en la isla de Malta. ¿Por qué 3 meses, pastor? Sencillo, era el invierno, tenían que refugiarse del invierno en ese lugar. Había un cambio de estación, pero ¿qué tenía que hacer el apóstol Pablo? ¿Acostarse a dormir? No, trabajar como hizo. Dice que el funcionario principal de la isla se llamaba Publio y él los recibió con amabilidad y los atendió con amabilidad por 3 días. Y dio la casualidad, dice la Nueva Traducción Viviente, que el padre de Publio estaba enfermo y Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. La misma mano que le mordió la culebra es la misma mano que Dios usó para sanar al papá de Publio. La misma área en la que Dios permitió aún que fueras probado, la misma área en la que el diablo quiso destruirte, el Señor va a usar esa área para bendecir a otros. Alguien tiene que recibir esa palabra de parte del Señor. Y dice que cuando lo sanó, se corrió la fama en la isla. Y todos los demás enfermos de la isla vinieron y fueron sanados. Qué tremendo, ¿eh? O sea, Pablo duró 3 meses sanando enfermos. Y eso es algo que tú y yo debemos aprender. Que mientras llegamos al destino, hagamos lo que Dios nos mandó a hacer en el camino. No paremos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer en el camino. Yo esta semana estaba en la clínica visitando a un hermano de la iglesia. Y yo trato de ser muy fuerte cuando voy a una clínica, pero a la final a veces termino llorando. Y esta vez terminé llorando fue por todo lo lindo que estas personas me decían a mí. Sí. Y eso es especial, ¿sabes por qué? Porque hay gente que te trata con amabilidad y con agradecimiento. Y tú tienes que recibirlo y disfrutarlo también. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que tiene un buen corazón y te ama. Y yo llegué ahí, estaba mi hermano Ovidio, estaba su esposa, estaba una de sus hijas y oré con él. Yo cuando lo vi me recordó mucho a mi abuelo ahí en esa cama. Y luego cuando ya oramos, él comienza a decirme unas palabras muy lindas. Y me quebraron, o sea. Y yo le dije, mi hermano, ¿le puedo dar un beso en la frente? Le di un beso en la frente, me despedí de ellos. Y yo decía, tremendo, hay gente que te trata con amabilidad y con cariño. Y así fue Publio con Pablo. Dice que lo trató con amabilidad, estuvo ahí tratándolo bien y no con un trato interesado como lo de los nativos cuando llegaron. Porque cuando llegaron le prendieron una fogata, pero luego dijeron que era un asesino, luego dijeron que era un dios. Era una amabilidad condicionada, era algo que no estaba bien. Pero Publio recibió sanidad en la vida de su padre solo por el hecho de haber sido amable. Mira, hay cosas que se desatan en tu vida por la amabilidad. Hay milagros que van a suceder en tu casa solamente porque seas amable. Y la gente no lo va a estar viendo, pero Dios sí lo va a estar viendo. Y dice que muchos enfermos fueron sanados y luego los colmaron de honores. Les dieron toda la provisión que necesitaban para el viaje. El Señor se va a encargar de eso. Dile a que está a tu lado, el Señor se encarga de la provisión. Tú y yo lo que tenemos que hacer es que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cómo no recordar
los últimos días de mi papá en la clínica, que yo le decía, viejo, quédate tranquilo, acuéstate en tu cuarto y quédate tranquilo viendo televisión. 1 mes y 18 días donde el hombre hizo un grupo hospitalario todos los días ahí en su piso. Y al día siguiente daban de alta, y a los 2 días daban de alta, y a los 3 días daban de alta. Y era un ciclo de personas entrando y saliendo durante 1 mes y 18 días. Ninguna persona se murió en ese piso. Porque fue un hombre que entendió para qué Dios lo creó. Hasta el último día de su vida orando por los enfermos, poniendo las manos sobre los enfermos. Y Dios sanando enfermos, porque a la final es Dios quien hace los milagros. Entonces nosotros, ¿por qué nos vamos a detener? A Pablo no lo detuvo una culebra. A personajes en la Biblia no los detuvo una enfermedad. A hombres de este tiempo no los detuvo nada. Y hasta el último día de su vida le sirvieron al Señor. Dile que está a tu lado, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Y dice que cuando ya terminaron de ese tiempo en Malta, versículo 11, dice 3 meses después. ¿Cuántos meses? Un cambio de estación. Venía la primavera. Y dice 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco. ¿Zarpamos en qué? Si usted recuerda, en el capítulo 27 ya habían pasado por 2 barcos. Y ahora un tercer barco. Y quiero decirte algo de parte de Dios. Deja de abrazarte al barco. Abrázate a Dios. Hay gente que se abraza al barco. Y los barcos se pueden perder. Y es más, cuando tú te abrazas tanto a un barco, el Señor hace que se pierda. Dile que está a tu lado, ¿estás escuchando? Porque el problema no es el barco. Yo tengo que estar abrazado a Dios, porque los barcos se pueden perder, las cosas materiales se pueden perder, pero Dios y su presencia nunca se me va a perder. Es la seguridad, es la garantía que yo como hijo de Dios puedo tener. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú puedes perder una casa, un carro, un empleo, una relación, una amistad, lo que sea, pero la presencia de Dios siempre estará contigo. Todo pasa, todo es pasajero. Disfruta el momento, aprovéchalo. Pero no te aferres y te abraces al barco. Eso es momentáneo. El Señor usará todo eso para su propósito y su plan. Pero su presencia debe ser lo más importante en tu vida y en mi vida. Dice que se montaron a otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Ponme la Reina Valera del 60. Dice que tenía a Castor y a Pólux, 2 dioses griegos, dioses gemelos, que los marineros cuando iban por el mar, ellos creían bajo la mitología griega que eran 2 estrellas refulgentes en el cielo que los guiaban y los orientaban. ¿Y sabes qué pasó? Que ellos en la tormenta y en el naufragio que vivieron se dieron cuenta de quién era el Dios verdadero. Porque durante 14 días, dice la Biblia, no vieron ni el sol ni las estrellas. ¿Sabes qué estaba diciendo ahí? Que todos esos dioses son dioses que no sirven para nada, porque hay un solo Dios verdadero y ese se llama Jehová de los ejércitos. El resto es mito, el resto es leyenda. Los 276 se dieron cuenta que el Dios de Pablo era el Dios verdadero. Porque cuando el dueño del barco, cuando el capitán del barco, cuando el que dirigía a los prisioneros, cuando los soldados quisieron matar a los prisioneros, el único que tuvo una palabra de esperanza fue Pablo. ¿Y sabes qué dijo anoche? Un ángel de Dios me dijo que ninguno de nosotros iba a morir, pero que el barco se iba a perder. Deja de acostumbrarte a las cosas, porque las cosas se pueden perder. Aférrate y abrázate a Dios, que eso nunca se te lo va a ser quitado. Es lo único que no se puede perder en la vida, la presencia de Dios. Y dice que estos dioses gemelos eran el símbolo en ese barco. Pero ellos entendían que no eran ni Castor ni Pólux. Era Jehová de los ejércitos, era el Dios verdadero el que los iba a llevar a Roma. Dile que está a tu lado, es Dios el que te va a llevar al destino. Deja de estar buscando atajos. Deja de estar leyendo el horóscopo para ver si es este mes o no es este mes. Codea al que está a tu lado y dile, espero que no seas tú. Deja de creerle a la superstición y a la suerte. Deja de creerle a una estampa
o a un muñeco. Comencemos a creerle al Señor en este 2023. Un año para estar como tomado de la mano de Dios. Ese es el único que nunca te suelta. Las demás personas te pueden soltar. Dios nunca te va a soltar. Y dice que hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Y de allí navegamos hasta Regio. Y un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Y allí encontramos a algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y así llegamos a Roma. Qué lindo esto. Nos encontramos algunos creyentes, algunos hermanos. Dice la Biblia, el versículo 15, los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. Y en las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Y cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Pónmelo el Reina Valera del 60. Dio gracias a Dios y cobró aliento. Hermano, amigo que estás aquí, la vida cristiana no se puede vivir solo. La vida cristiana no se vive en soledad. Necesitamos la gente a nuestro alrededor. Necesitamos una familia de la fe. Necesitamos hermanos que nos animen y nos alienten cuando las cosas se pongan duras. Ponle la mano al hombro del que está al lado y dile, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Ponle la mano al que está al frente en tu silla. Dile, no estás solo, no estás sola. Vamos, ponle la mano. Mira hacia atrás, mira atrás, mira atrás y dile, no estás solo, estoy contigo. ¿Sabes? No estamos solos en el camino de la vida. El Señor nos rodea de una iglesia, nos rodea de hermanos en la fe. En estos días leí una frase que me gustó y decía, cuando alguien que está en problemas también te ayuda, eso no es servicio, eso es amor. ¿Sabes? Porque cada quien está viviendo sus luchas. Cada quien está afrontando sus momentos difíciles. Cada quien llora en privado y tú no lo sabes. Pero Dios usa personas a veces más emproblemados que tú para ayudarte. Para darte una palabra, para levantarte el ánimo, para decirte vamos que esto no ha terminado. Vamos que la vida no se acaba aquí. Vamos que vamos a llegar a Roma. ¿Cuántos saben eso? Vamos que vamos, porque vamos a llegar juntos. Y es algo que tenemos que abrazar como una verdad diaria. El Señor nunca nos deja solos, pero Dios pone personas también a nuestro alrededor para recordarnos que Él está con nosotros. Mira, hay gente que me manda a veces mensajes. Hay un hombre al que amo mucho aquí que me manda mensajes casi a diario. Y cuando llegan en el momento preciso. ¿Sabes? Esos son los hermanos que Dios te regala en la fe. De pronto tú has estado en un momento difícil y te entró un mensaje, te entró una llamada, te encontraste con alguien de la iglesia y te dijo, vamos que estoy contigo. Y sabes, no era esa persona, era Dios recordándote que te ama. Y eso tienes que abrazarlo y recibirlo todos los días. Y dice, los hermanos se enteraron que habíamos llegado. Y dice que luego los esperó otro grupo. Y cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. ¿Sabes? Porque es normal sentir a veces desánimo. Es normal a veces querer tirar la toalla. Es normal a veces querer rendirse. Es normal a veces no querer seguir. Mira, las estadísticas en los Estados Unidos, y eso es algo por lo cual te pido que estés siempre orando, algo porque sí. Te animo a que estés orando por tu pastor y por tu pastora. Te animo a que ores por los pastores de la ciudad. Te animo a que ores por los pastores de Colombia. Te animo a que ores por los pastores que están en lugares donde predicar no es permitido y lo tienen que hacer de manera clandestina y oculta. ¿Sabes para qué? Para que no abandonen hasta que el propósito se cumpla. Y Pablo dice que se animó y dio gracias a Dios. Uno que lo acompañó en muchas ocasiones fue Lucas. Y estuvo ahí con él. Y lo animaba y lo ayudaba. Y dice que una vez que llegaron a Roma,
a Pablo, como era un preso especial, se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Algunos historiadores dicen que aún ese soldado estaba encadenado con Pablo, como para que Pablo no se volara. Yo lo único que puedo decir, que aunque no sé el nombre de ese soldado que estaba con Pablo, a ese soldado le tuvo que haber cambiado la vida. Porque estaba al lado de nada más ni nada menos que uno de los hombres más grandes de la Biblia. Y dice que 3 días después, ¿cuántos días? Es que hay algo ahí, 3 días después de haber llegado, Pablo mandó a reunir a los líderes judíos locales. ¿Sabes qué me habla esto? Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Pablo no llegó y enseguida reunió. Pablo dice que a los 3 días los convocó. ¿Y los convocó por qué? Porque quiero decirte que quienes habían motivado y promovido que Pablo fuera capturado como un preso, ¿sabes quiénes habían sido? Sus hermanos los judíos. Dile que está a tu lado, espero que no seas tú, que ahorita me dijiste que cuento contigo. Espero que no seas tú el que me va a mandar a la cárcel. Y dice que Pablo le dijo a los líderes judíos: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Es más, los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Los mismos hermanos de Pablo, los mismos judíos, querían que lo metieran preso y que lo mataran. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque me las voy a cobrar de todos. ¿Eso dice ahí? Era para ver si usted estaba pendiente. ¿Qué es lo que dice ahí? Porque ahora me voy a vengar de toditos. Eso dice ahí, ¿verdad? ¿Sabes qué hacía Pablo? Pablo no se dejaba desenfocar. Dile que está a tu lado: este año no te dejes desenfocar. No te distraigas. Pablo, así sus hermanos judíos lo hayan querido meter preso, lo hayan querido matar, Pablo no llegó allá a quejarse. Hay gente que vive quejándose. Es que este me hizo esto, es que esta me hizo esto, es que el pastor me hizo esto. No vivas en la queja. Enfócate. Enfoquémonos. ¿Sabes qué dijo Pablo? Señores, tengo esta cadena porque creo que la esperanza de Israel ya ha venido. El Mesías, Cristo ya vino. Pablo estaba seguro de para qué Dios lo llamó. ¿Tú estás seguro para qué Dios te llamó? ¿Tú estás segura para qué Dios te llamó? Y te lo voy a decir, es para que a todo lugar donde tú llegues, alguien conozca a Jesús. Si entraste a la universidad, que alguien conozca a Jesús ahí. Si entraste a un nuevo trabajo, que alguien conozca a Jesús ahí. Si te mudaste de barrio, que alguien conozca a Jesús ahí. Si Dios te cambió de país, que alguien conozca a Jesús allá. Siempre hay un propósito divino y es que alguien conozca a Jesús. No te dejes desenfocar. En estos días, una hermana de la iglesia fue a llevar a su hijo a otra ciudad que va a entrar a la universidad. Yo le escribí anoche bien tarde, le mandé 4 iglesias a las que podía asistir el día de hoy. 4 iglesias de personas que conozco, amigos. Y me dijo: pastor, tranquilo, ya esta la habíamos visto, a esta es la que vamos a ir hoy. ¿Sabes qué me encantó de esa respuesta? Que hay gente que cuando se mueve a otra ciudad, lo primero que piensa es: ¿dónde me voy a congregar? Como hay otra gente que cuando se muda a otra ciudad dice: en el camino veo. Y terminan enfriándose, alejándose y apartándose de Dios. ¿Sabes qué es cuando tú te mueves de un lugar, de una ciudad a otra, de un país a otro y dices: yo tengo que buscar dónde congregarme? ¿Sabes qué estás diciendo? Que Dios es lo más importante para ti. El resto es añadidura. Me cambié de ciudad porque me salió un mejor empleo. Pues gloria a Dios por el empleo, pero Dios es lo más importante en mi vida. El resto el Señor hará que llegue. Dile que está a tu lado: todo es añadidura, Dios es lo más importante. Y cuando tú negocias ese primer lugar con otras cosas, por eso a veces se te enreda la vida. Imagínate, si teniendo a Cristo contigo a veces se nos enreda, imagínate sin Cristo. Es ahí donde nosotros debemos poner a Dios en el primer lugar. Siempre.
Y dice, ellos respondieron, mira, Pablo, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea, ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees. Pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Dile que está a tu lado, hay gente que llega por chismosa, pero llega. ¿Y sabes lo que pasó ahí? Y con esto quiero ir aterrizando. Lo que va a pasar en tu vida y en mi vida hasta el último día que estemos en esta tierra. Hay gente que va a creer y hay gente que no va a creer. Hay gente que va a aceptar la palabra de Dios y hay gente que no. Hay gente que Dios los va a invitar y ellos van a decir no a esa invitación. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No es porque haya gente más especial que otra, no. Es porque Dios llama, pero tú decides si aceptar ese llamado. Pues Dios no escoge al que le dice que no. Dios hace una invitación y tú de manera voluntaria le dices que sí a Jesús. ¿Y sabes lo que pasó? Llegaron ahí un pocotón de gente y dice, él explicó y dio testimonio acerca de qué. ¿Acerca de qué? Ponme el versículo, por favor. Versículo 23. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras. ¿Con las qué? La palabra, dile, la palabra. Y dice, y usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, y les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Y después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. Y escucha esto. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías, ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Y así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Qué palabra profética tan dura. Porque como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y también te le agrego, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Iglesia, nosotros sabemos que necesitamos a Dios, que separados de Dios no podemos hacer nada, que lejos de Dios nada somos, que la vida sin Cristo no tiene propósito y sentido. ¿Y sabes qué hacemos a veces? Nos alejamos del Señor. Pero la vida da muchas vueltas y otra vez, aquí estamos. Ay, Señor, ayúdame que las cosas se me enredaron en el matrimonio. Ay, Señor, ayúdame que las cosas están mal en la economía. Ay, Señor, ayúdame que me enfermé. Ay, Señor, ayúdame que mis hijos se me salieron de las manos. Ay, Señor, ayúdame. Pero qué bueno que Dios es Dios. Voy a repetir esto. Qué bueno que Dios es Dios. Diga que está a tu lado. Qué bueno que tú no eres Dios. Qué bueno. Gloria a Dios, qué bueno que tú no eres Dios. Ya el Señor te redarguirá y te dará a entender por qué es bueno que tú no seas Dios. Porque el Dios que tenemos es bueno y misericordioso. El Dios que tenemos siempre está con los brazos abiertos. El Dios que tenemos siempre está listo para recibirte otra vez. El Dios que tenemos siempre está listo para tenderte la mano y volverte a levantar. El Dios que tengo y te predico es el Dios que siempre está listo para ayudarte. Es un Dios que no te juzga, es un Dios que te sienta a la mesa y dice, siéntate a la mesa, después hablamos. Come conmigo, después arreglamos tus problemas. Quiero una relación contigo. ¿Alguien me está escuchando aquí? Sabes, 2023 es un año para tener una relación verdadera con Dios. No una relación por tradición. No una relación para complacer a otros. No una relación para que me vean. Una relación íntima que nadie puede ver. Algunos dirán, es que ese es un ungido de Dios. Recuerda que tú no eres lo que la gente dice que eres. Porque hay gente que dice, a este le están pasando cosas malas, quién sabe qué pecado oculto tiene. Y otros dicen, uy, este le está yendo bien, ese debe ser que es un bendecido del Señor, Dios lo ama mucho. Y a veces este es el que se está portando bien y este es el que se está portando mal. Y entonces, pastor, la Biblia lo dice. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Las pruebas no solo le llegan a las personas de mal corazón, las pruebas también le llegan a las personas de buen corazón.
Y las bendiciones no es porque te portes o te portes bien o te portes mal. Las bendiciones de Dios es porque te ama y Dios tiene misericordia de ti. Y el Señor es paciente, es tierno, es bondadoso. El Señor siempre espera por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Y esta mañana termina el libro de Hechos diciendo así. Así que quiero que sepan, versículo 28, que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Y tú y yo somos los gentiles de este tiempo. Mira, la mayoría de los que no creyeron eran judíos. ¿Y sabes quiénes recibieron el mensaje? ¿Quiénes recibieron el evangelio? Los gentiles. Dijeron, wow, este mensaje no lo habíamos escuchado nunca. Y mira, te digo todo esto para que te des cuenta que a la final lo más importante no es llegar a Roma. Lo más importante es cumplir el propósito de Dios. Ellos llegaron a Roma. ¿Y qué? ¿Roma hizo más a Pablo o menos a Pablo? No. Dios tenía un propósito con Pablo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Roma, en cualquier lugar donde Él lo llevó. Así que deja de poner tu mirada en el destino y comienza a poner tu mirada en Dios. Dile que está a tu lado, pon tu mirada en Jesús. Termino diciendo esto, versículo 30. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Después hablaremos de los últimos días de Pablo y la muerte de Pablo. Pero durante 2 años Pablo estuvo haciendo ¿qué? Predicando el evangelio. ¿Sabes cómo comenzó el libro de Hechos? Con un hombre llamado Pedro diciendo, Señor, oramos por valentía para seguir predicando tu palabra. No oramos para que los problemas desaparezcan. Oramos para que nos des la fuerza para seguir proclamando tu reino. ¿Sabes quién hablaba así? Pedro diciéndole a los romanos, ¿ustedes creen que nosotros le vamos a hacer casos a ustedes antes que a Dios? Están equivocados. ¿Ustedes creen que vivimos para agradarlos a ustedes antes que agradar a Dios? Están equivocados. ¿Sabes cómo termina Pablo diciendo? Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Así que si me tienen que matar, aquí estoy, no me voy, pero voy a seguir predicando el evangelio. 2 años estuvo en Roma, en una casa, encadenado, pero todo el que llegaba, inquieto, curioso, ¿qué es lo que habla ese hombre? Le proclamaba el reino de Dios y le enseñaba acerca de Jesucristo. Y quiero decirte con todo el corazón, lo único que puede cambiar a este mundo se llama Jesús. No hay otro que pueda cambiar tu vida, tu matrimonio y tu familia, solo Jesús.